Aquella noche del juicio que ocurrió en Egipto no fue una metáfora, tampoco fue una advertencia simbólica en la que Dios haya hablado. No. La palabra que Dios había pronunciado estaba a punto de cumplirse con una precisión quirúrgica. Así ocurrió en los días de Noé, cuando la corrupción humana provocó el diluvio. Así ocurrió en Sodoma y en Gomorra, donde el fuego descendió tras sentencia divina. Así le pasó a la esposa de Lot, cuyo corazón desobediente encontró un juicio inmediato. La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios anuncia un juicio, Él no retrocede. Su justicia no falla, su veredicto no se diluye, su santidad no se negocia. Pero esa misma fidelidad que ejecuta un juicio es la que garantiza la redención de un pueblo. En Éxodo, Dios no solo prometió herir a Egipto, sino que también prometió liberar a su pueblo. Y así ocurrió. Mientras el juicio recorría toda la tierra, la sangre de los dinteles de esas casas eran protegidos. Todos los redimidos de allí. La noche que fue más terrible para Egipto fue al mismo tiempo la noche más gloriosa para Israel. Dios cumplió su amenaza, Dios cumplió su promesa, juicio y salvación. Avanzaron juntos, fueron paralelos. La autoridad infalible de Dios estaba allí. En la vida cotidiana entendemos, aunque de manera imperfecta, ¿no? Claro está, el peso de la palabra fiel. Aún hay personas que se conocen por su integridad, que si prometen algo, lo cumplen, que si advierten algo, alguna situación, la cumplen, que si da la palabra, no la retira. Su carácter otorga seriedad frente a cada frase que dice. De vez en vez encontramos personas así. ¿Cuánto más Dios, que es santo y que es verdadero? Cuando nos acercamos al libro de Éxodo, capítulo 12, veremos precisamente eso. A Dios ejecutando su justicia sin error, pero también ejecutando su promesa redentiva para con su pueblo. Una noche de juicio, una noche de liberación, una noche que nos señala hacia Cristo. El título de nuestro sermón es Un juicio y una redención prometida. Un juicio y una redención prometida. Veremos dos puntos. El primero, Dios es fiel en el juicio anunciado. Y el segundo punto es, Dios es fiel en la redención prometida. Vamos, hermanos, al primer punto. Dios es fiel en el juicio anunciado. Miremos Éxodo 4, versículo 23, para darle contexto. Éxodo 4, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu primogénito, a tu hijo, tu primogénito. Mis hermanos, Faraón, él no creyó que Dios haría lo que él ya había dicho. Quizás Faraón pensó que se trataba de algo semejante como aquella escena conocida por nosotros los padres de familia, que nos invitan a una cena familiar y el niño empieza cansón
Empieza ahí como molestando, como acostumbra. Y el papá le dice al oído al niño: compórtate o habrá consecuencias. Pero el niño por un momento se queda quietico. Por un momento se queda quieto. Pero después de un tiempo, el niño vuelve a sus travesuras. Él no se alarma, porque él aprendió que su papá, cuando amenaza, pocas veces cumple lo que dice. Las palabras suenan fuertes para nosotros los padres, pero muchas veces esas palabras de ese padre ya carecen de peso. La advertencia ya perdió su efecto. La autoridad se empezó ya a diluir. Ya no produce reverencia ni cambio. Pero así no es Dios. Cuando Dios advierte, Él no habla en vano. Cuando Él pronuncia una amenaza que va a ejecutar, Él la va a cumplir. Sus amenazas no son vacías, porque sus palabras son firmes, sus palabras son santas, sus palabras son inmutables. Lo que promete lo cumple, lo que Él advierte lo ejecuta. Sus llamados a obedecer y sus advertencias contra el pecado no son gestos de intimidación, sino son expresiones de verdad y justicia. Por eso, quien escucha su voz no debe endurecer su corazón, porque Dios es fiel a sus promesas, como lo es a sus juicios. Miremos Éxodo 12, versículos 29 y versículo 30. Éxodo 12, versículo 29 y versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Faraón no creyó el mensaje de Dios, y ello se ve reflejado en la actitud, y así es la actitud del ser humano a las advertencias divinas. Son desestimadas, como si Dios no fuese a cumplir lo que Él ya dijo que va a hacer. A lo largo de toda esta dispensación cristiana ha resonado una declaración solemne, y usted la han escuchado muchas veces: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y también han escuchado otra advertencia que dice: el que no creyere será condenado. La palabra de Dios advierte con claridad. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Aunque sí, Dios es paciente. Claro, Dios es paciente. Dios es grande en misericordia. Su justicia, escuchen bien, permanece inmutable. Inmutable. Faraón recibió advertencias. Él fue advertido varias veces, con advertencias claras, llamados reiterados y juicios previos. No solamente fue el llamado, hubo juicios previos. Y aún así, Faraón endureció su corazón. Entonces, como consecuencia, cayó sobre ellos el juicio que ya había sido anunciado desde el cielo. No valía riqueza, no valía el hombre que tenía riquezas en Egipto. No valió el hombre pobre para evadir el juicio. No había excepción. Dice la palabra de Dios: no había casa donde no hubiese un muerto. En la casa del egipcio más pobre había un muerto.
en la casa del egipcio más rico había un muerto. Imagínese la escena, hermano. El padre con voz firme reúne a su familia. El padre de Israel, el pater familia de la casa de Israel. Cada padre llamaba y convocaba a su familia esa noche santa. Y le dice a su familia, preparémonos, porque pronto partiremos. Sus manos endurecidas por años de esclavitud. Tal vez temblaban sus manos porque ese día había recibido azotes en su esclavitud. Y tal vez mirando a sus hijos con emoción, le decía a sus hijos, el Señor hoy nos librará. Hoy el Señor nos sacará a libertad. Tal vez el primogénito de esa casa llevaba en sus espaldas los látigos de ese día. El padre lo abraza y le dice, hijo mío, hoy fue el último golpe. Hoy fue el último golpe que recibes en tu espalda. Todo está listo. Sandalias listas, los bordones en la mano. Y cae la noche pesada. Una noche difícil. Imagínese, hermano, esa noche. En un momento, el silencio es interrumpido por un grito. Y luego otro grito. Y luego otro grito. Y Egipto entero empieza a estremecerse de lamento. Pero el padre levanta la mano y le dice a su pequeña familia, permanezcamos adentro. Es la hora del juicio. Se está ejecutando un juicio. Y afuera el clamor, como una ola, crece y crece y crecen los lamentos. Pero dentro de la casa de aquel israelita había un silencio reverente, un silencio solemne en el aire. Porque casi que se pudiese sentir el paso del ángel de la muerte. Pero este padre señala al dintel. No temamos, hijos. Esposa, no temamos. La sangre nos guarda. Mientras los gritos afuera son más intensos, la paz permanece en ese hogar redimido. Y ese hogar dice, comamos, porque el texto lo dice, comamos deprisa. Y para refrescar sus memorias, comían el cordero. Comían el cordero. ¿Y por qué lo comían deprisa? Porque en poco tiempo, dice la palabra de Dios, los egipcios iban a interrumpir. ¿Y sabe cómo interrumpieron? La palabra de Dios dice que los echaron. ¿Cuántos egipcios no habrán ido a esos hogares y le dicen, márchense, márchense ya, váyanse de nuestra tierra? Mírenlo en el texto bíblico, Éxodo 12, versículo 31 al 33. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, resulta muy notable
que no partieron simplemente por iniciativa propia. Atiendan esta parte, sino que los mismos egipcios empezaron a apremiar al pueblo esclavo para que se marchara. Aquellos que se habían beneficiado de la esclavitud de un pueblo estaban diciendo: váyanse, váyanse de aquí. Ahora pasaron a clamar desesperados diciendo: váyanse, váyanse de la tierra. Dice el texto: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. El juicio de Dios transformó completamente la escena. Quienes oprimían ahora urgían la salida. Quienes oprimían al pueblo de Dios ahora decían: váyanse. Quienes retenían a un pueblo para que fuera esclavo ahora suplicaban que se fueran. De manera semejante, podemos ver que los mismos pecados que oprimen el alma puede convertirse por la gracia divina en el medio que impulsa hacia Cristo. Permítame explicarlo. La palabra de Dios dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bajo esta convicción, el pecador puede llegar a confesar, como lo dijo el salmista: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Acaso no clamó así también el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquello que esclaviza termina despertando el clamor por el rescate. Nuestros pecados nos encadenan mientras permanecemos en Egipto. Cuando el Espíritu Santo los pone delante de nosotros, nuestra conciencia es herida, nuestro orgullo es quebrantado. Esos mismos pecados que antes nos alejaban de Dios son usados por su misericordia para llevarnos al Salvador. El peso que oprime el alma se convierte en la fuerza que impulsa a que busquemos a Cristo como nuestro refugio. Pensemos en un niño que está tranquilo en su casa y juega en su patio. Y él va, ríe, lanza piedras, habla duro, se siente valiente, coge piedras más grandes, las lanza con más fuerza. Pero de un momento a otro el cielo se empieza a nublar, se empieza a oscurecer. Y un trueno suena fuerte. Entonces este niño corre al interior de su casa, desesperado, asustado, y se refugia en los brazos de su mamá. Pero no huye por gusto. Este niño no se va porque él quiere irse, sino que él se va impulsado por la tormenta. Así ocurre con el alma. La tempestad interior, la culpa, la angustia, el peso del pecado lo empuja hacia Cristo y lo hace clamar como clamó Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando los pecados que antes adormecían la conciencia se levantan como una carga insoportable, el corazón pierde su falsa tranquilidad. Aquello que parecía tolerable se vuelve amargo.
Lo que antes se justificaba, ahora hiere su alma. Y bajo esa convicción el alma despierta y huye hacia Dios. Hermanos, aquí está la obra de gracia. Los mismos pecados que antes nos alejaban de Cristo, ahora al sentirlos, los aborrecemos y nos conducen a Cristo. Y nos hacen volar como una paloma perseguida por un águila y se quiere meter allí en los rinconcitos de una piedra. La piedra es Cristo. Se convierte en el único escondite para el creyente, donde el temor se disipa. El único lugar donde la culpa encuentra alivio, donde la conciencia encuentra descanso. Romanos 3:20 dice el apóstol, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero mis queridos hermanos, primero viene la conciencia de ser pecadores, de estar esclavos, y luego viene el clamor. El Espíritu Santo nos conduce a Cristo, así como los egipcios expulsaron al pueblo de Egipto. Dice el versículo 32 de Éxodo 12. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Oiga bien, hermano, un hijo de Dios cuando recibe la oportunidad para ser liberado de su esclavitud, no la posterga. No trata esa posibilidad con indiferencia. La abraza. Abraza esa oportunidad. Porque ha aprendido, por la gracia de Dios, que permanecer en cadenas es permanecer en miseria. Y que la voz de Cristo no debe ser atendida con demora. El pueblo de Israel en la noche de la Pascua no se detiene. Tampoco se pone a negociar con Egipto. Pero tampoco se pone a organizar comodidades para su viaje, sino que se dispone a salir con urgencia, una urgencia santa. El alma que ha despertado sabe que cada instante en la antigua servidumbre de esclavitud al pecado es tiempo perdido. El alma que ha sido despertada por la gracia de Dios responde sin vacilación cuando Dios le ha llamado, cuando el Espíritu le ha convencido la conciencia y su conciencia es sacudida. Él no discute, él simplemente se acoge a la misericordia de Dios. Ese hombre, esa mujer no juega con la paciencia divina, porque comprende el valor de su liberación. No es un asunto trivial, es una cuestión de vida, es una cuestión de paz, de comunión con Dios. El verdadero creyente no coquetea con sus cadenas, no dice mañana, no dice voy a esperar unas circunstancias más favorables, más ideales. No, cuando Dios abre la puerta para que usted salga de su esclavitud, camine hacia la puerta que es Cristo. Cuando Dios ordena partir, salga. Porque quien ha probado la amargura de vivir en Egipto, anhela la libertad con un corazón diligente.
Esa persona sabe que la gracia que le está llamando también le va a conceder las fuerzas para salir de ese Egipto. Pensemos por un momento en alguien que afirma tener convicción de pecado. Alguien que dice, estoy preocupado por mi situación espiritual. Sí, estoy bastante preocupado por mi situación. Pero esa persona, sus prioridades muestran otra cosa. Rara vez está en el culto de oración. Rara vez lo vemos allí. Suele llegar tarde al servicio. O cualquier excusa trivial es suficiente para decir, no voy al culto al día del Señor. Tal vez el culto vespertino se le hace pesada carga. Pero sus palabras cuando habla suenan correctas. Su vida no refleja urgencia ni arrepentimiento genuino. Es más como una convicción de palabras declarada, más que una vida transformada. El llamado del Espíritu Santo es siempre urgente. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios nos invita a no posponer, a no decir o escuchar esas palabras, ese susurro mañana, sino es hoy. Quien ha sentido el peso del pecado no se queda cómodo en su miseria. El que aborrece la prisión anhela que abran las puertas. El que ha caído en el pozo se apresura a salir. El que ha sufrido el látigo de la esclavitud del pecado corre presuroso hacia Cristo, buscando en Cristo el descanso y la paz. Miremos el versículo 34 de Éxodo 12. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los ejércitos alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Habían pasado largos años bajo el peso de la opresión. Este pueblo había apagado su canto. Este pueblo de Dios ya no hacían fiestas, ya no cantaban, ya no descansaban, ya la alegría era poca, la fatiga era mucha, sus noches de gemido eran permanentes. Pero llegó la noche señalada por Dios, la noche que Dios eligió para liberar a este pueblo quebrantado. Llegó la noche señalada por Dios, la noche de la redención. El pueblo quebrantado comenzó a vestirse no como esclavos. La noche del juicio, el pueblo de Dios empezó a vestirse como redimidos, como libres, por mandato de Dios. Por mandato de Dios pidieron joyas a los egipcios, pidieron plata. Por mandato divino pidieron a los egipcios que entregaran esas riquezas, que entregaran vestidos. El Señor dispuso que así fuese y que ellos dieran todo, que los egipcios entregaran todo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios
quien había servido como esclavo, no partieron de Egipto con miseria, sino salieron provistos, honrados. Los hijos de Israel no abandonaron Egipto cubiertos de harapos. Ellos no se fueron de su esclavitud vestidos de harapos. Ellos no se fueron de Egipto con las manchas de la vergüenza de haber vivido como esclavos durante tantos años. Ellos salieron con dignidad. Salieron con sus mejores galas. Salieron con sus mejores pintas. Salieron con la alegría contenida de aquellos a quienes sus cadenas les han sido rotas. La aflicción presenció ahora una partida gloriosa. Donde hubo lágrimas comenzó el júbilo. Donde hubo látigo apareció allí la libertad del Señor. Dios no solamente los sacó, sino que los hizo salir como un pueblo restaurado por la gracia de Dios. Así también sale un hijo de Dios de su Egipto espiritual. No sale de la esclavitud del pecado aferrado a sus viejas vestiduras de justicia propia. No sale cubierto con los harapos de los méritos humanos. Así no sale. La gracia no remienda harapos. La gracia reviste al hombre y a la mujer que ha creído en Cristo. El redimido es vestido de ropas espléndidas, ropas de salvación, con la justicia de Cristo, con una nueva dignidad que no lo da el esfuerzo humano, sino lo da un acto soberano de Dios. Quien es libertado por el Señor no sale pobremente, sino sale gloriosamente transformado por la gracia de Dios. Dice el profeta Isaías. Gracias, mi hermana. Dice el profeta Isaías: me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Salvación. Aquí la describe como las vestiduras. Y dice el apóstol Pablo: de Cristo estáis revestidos. La nueva identidad de creyentes es vestirse de Cristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice el apóstol Pablo. No llevamos nuestra justicia, recibimos su justicia. ¿Qué pasaba con aquellos hombres? Aquel israelita esclavo. Claro, piensen ustedes en la cena. Que un israelita que fue esclavo, ahora lo ve un egipcio bien vestido, con ropas de gala, con joyas, con dignidad. ¿Qué se puede preguntar un egipcio? ¿No es aquel que vivía en miseria? ¿Esta no es aquella que vivía como esclava en las fábricas haciendo ladrillos? ¿No es el mismo que andaba cubierto de vergüenza, marcado por un cansancio permanente, humillado? Pero sí, es el mismo. Es el mismo que andaba así. Pero ya no se presenta como esclavo. Eso pudo pensar un egipcio al ver a un israelita vestido así. Se presenta ahora con dignidad, como una persona libre. Mis hermanos, donde antes hubo opresión, el que está en Cristo va a resplandecer
en una nueva condición. Preparado por Dios. Dios le ha preparado para que viva en honra. Vestido de la gracia de Cristo, transformado por la gracia de Cristo. Así ocurre con todo hijo de Dios. Esta es una gran imagen que nos muestra qué pasa con los hijos de Dios. Esta imagen de ver un israelita que era esclavo y salir revestido con vestiduras de gala y con joyas, nos está mostrando lo que ocurre con un hijo de Dios. La redención no solamente rompe las cadenas, sino que cambia el aspecto de redimido. El que sale de Egipto no lo hace cubierto de harapos espirituales. Como lo dijo el profeta Isaías, sale con galas, con pintas de la gala de la salvación. Dios no lo libera para dejar el alma arruinada, sino para revestirla con una nueva dignidad, con la hermosura de la gracia, como quien se presenta para la celebración, alegre, gozoso. Antes era conocido por una vida desordenada, por decisiones erradas, que tropezaba una y otra vez. Y muchos fueron testigos de sus caídas, muchos fueron testigos de cada vez que fallaba. Pero pueden decir, oh, algo le sucedió a aquel hombre o a aquella mujer. Hoy ya no habla igual. Su carácter ha cambiado. No es el mismo. No es la misma persona. Y lo mira bien. Ah, pero sí es el mismo. Sí es la misma persona. Pero quienes lo conocieron en su antigua condición, lo van a observar con asombro. Es evidente, es el mismo, pero está transformado, está transformada. Ahora se le ve que tiene paz. El pueblo de Dios no sale vacío de Egipto. El que está unido a Cristo sale revestido. Por la providencia de Dios parte enriquecido. Sale enriquecido cuando ha creído en Cristo. Sale con todas las riquezas de Cristo. Su rostro cambia. Sus vestidos cambian. Hermanos, el pueblo de Dios no pierde nada cuando nos toca pasar por la casa de la aflicción. Con frecuencia es precisamente allí cuando de vez en vez a los hijos de Dios nos toca pasar por la casa de la aflicción. Claro, ninguno va a decir, yo quiero pasar a la casa de la aflicción. No, pero el Señor de vez en vez nos lleva allí. En la casa de la aflicción hay tesoros. El pueblo de Israel salió lleno de tesoros de Egipto en la casa de aflicción. Pero aunque nos digan a nosotros, va a pasar un tiempo en la casa de la aflicción, pero va a salir de allí con tesoros, generalmente decimos, no, prefiero no pasar por la casa de la aflicción. Aquí estoy bien, déjeme tranquilo aquí en este lugar. Es lo común, yo también lo diría. Pero la realidad es que en este mundo vamos a pasar aflicciones. Pero si se pregunta a un cristiano humilde, usted ubica un hermano humilde y le pregunta a ese hermano por alguna joya, le pregunta, hermano, esa humildad que usted tiene, ¿cómo la adquirió? Difícilmente ese hermano le va a contar los días felices. Él se va a ir a los días duros,
a los días de la aflicción, a los días del horno, a los días del quebranto, a los días de la amargura, a los días donde la conciencia del pecado lo tenía doblegado. Allá lo va a llevar esa conversación. Tal vez usted observa a otro hermano, otra hermana con una conciencia sensible y llega aquí a disfrutar del día del Señor, a gozar de su santo día. Y le pregunta a usted por una joya que ella porta. Y le dice, hermana, ¿usted por qué llega con tanto gozo a la casa del Señor? ¿Llega temprano? ¿Llega feliz? Pues la hermana, lo más seguro es que la va a llevar esa conversación al tiempo en que fue disciplinada por parte del Señor, donde aprendió dependencia profunda con el Señor. ¿Y qué le va a decir esa preciosa hermana? Le voy a decir dónde forjé este amor por Cristo. Puede decir, hubo un tiempo donde caminaba confiado o confiada, hasta que mi fragilidad quedó expuesta. La caída, el quebranto, el orgullo, la tristeza, por mis propios pecados, me llevó a buscar al Señor con todo el corazón. O tal vez puede decir, el pecado de un hijo me dolió tanto que me humillé delante del Señor y quise solamente depender de su gracia. Y allí aprendí a orar y a depender del Señor, a esperar en Él. Esas personas que pasan por ese tiempo de dolor y aprenden a orar y a depender de la gracia del Señor, hoy caminan con un espíritu más suave. Hoy ya no hablan de manera tosca, porque sus corazones tienen la dulzura de la misericordia de Dios, porque tuvieron que pasar por la casa de la aflicción. Algunos aprenden por medio de la enfermedad, cuando las fuerzas fallan, cuando ya lo único que queda decir es, Señor, dependo de ti. Aprenden de la pérdida. Cuando el corazón es herido, cuando el corazón es humillado. Nadie quiere ir al horno, nadie quiere ir al lugar donde están las joyas o donde se encuentran fácilmente las joyas. Todos reconocemos que allí se forjan los tesoros. Así que, querido hermano, cuando el Señor en su providencia usted viva una situación dura, allí tiene joyas que recoger. Contentémonos, porque si Dios permite que atravesemos momentos de angustia, las joyas que obtenemos en ese lugar lo adornarán a usted toda la vida. Porque llegará la noche, llegará. Dios tiene el día claro. Llegará la noche en que saldremos definitivamente de Egipto. Y no saldremos con llanto, sino con gozo. Entonces el Señor allí dará vestidura de alabanza para el espíritu angustiado. Quitará el cilicio, las cenizas. Sus redimidos van a caminar y marchar adornados de la gracia de Dios, de riquezas incorruptibles, riquezas que este mundo no puede quitar, porque si Cristo se las ha dado, serán para usted eternamente. Habiendo ya contemplado la fidelidad de Dios en la ejecución de su juicio, un juicio justo, santo, inapelable, ahora dirijamos nuestros ojos hacia otro resplandor de aquella misma noche.
la gracia que preserva, la sangre que protege, la redención que libera. Porque el Dios que hiere a Egipto es el mismo que salva a Israel. Pasemos a nuestro segundo punto. Dios es fiel en la redención prometida. Dios es fiel en la redención prometida. Dice así el versículo 37 al 39 de Éxodo 12. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Detengámonos por un momento en este tiempo, en este momento. Miremos la magnitud de esta liberación. El éxodo de Israel no fue un escape silencioso, no es silencio que se van los de Israel. No. Tampoco fue un movimiento reducido donde nadie se hubiese dado cuenta que se va a ir Israel. La palabra de Dios nos muestra que era una multitud inmensa, cientos, miles de hombres, mujeres, niños. Dicen los comentaristas que aproximadamente entre 2 millones de personas marchando juntos la misma noche, marchando juntas bajo la dirección soberana de Dios. No fue un evento menor, no fue un evento menor en la historia de la humanidad, sino fue una manifestación colosal de 2,000 personas o más saliendo bajo la guía de su gobernador, Dios mismo. Israel salió también con una multitud mixta, dice la palabra de Dios. Personas que se unieron también a la partida de Israel. Estas personas fueron atraídas por las circunstancias de aquel momento, que era un momento extraordinario. Dice la palabra de Dios que el trayecto inicial los condujo de Ramsés a Sucot. Ramsés era un lugar asociado al trabajo forzado que ellos tenían que hacer y simbolizaba como esa tierra de servicio amargo que ellos tuvieron que vivir. Israel edificó allí ciudades y ahí se veía claramente la gloria de Faraón con todas sus edificaciones. Pero Sucot, en contraste con Sucot, significa cabañas, tiendas, reflejando allí la condición transitoria del pueblo recién liberado. Una multitud no podía alojarse en estructuras permanentes porque su caminar era largo, era hasta Canaán. Entonces ellos levantaron cabañas, moradas temporales allí para vivir. Era una señal visible que ya no dormían ni vivían en Egipto, sino que estaban de camino hacia la tierra prometida. Este episodio quedó grabado en la mente, en la memoria de cada israelita. Por eso las generaciones posteriores celebrarían la fiesta que ustedes bien conocen, la llamada la fiesta de los tabernáculos. Estaban recordando este tiempo, este momento, este hecho histórico que por la mano de Dios habían salido de Egipto a una peregrinación donde Dios se encargaba en sacarlos con su mano poderosa, donde Dios era fiel en su redención con su pueblo. Podemos apreciar aún más la grandeza de esta obra si consideramos las diversas condiciones en que se encontraban los hijos de Israel. No todos vivían en las mismas circunstancias. Pudieron haber muchos israelitas que trabajaban en los hornos de ladrillo, allí en estas fábricas. Otros vivían como esclavos en casas
de los mismos egipcios, otros tal vez en los salones de Faraón servían allí como esclavos, y habían esclavos desde la corte hasta esclavos de las casas más humildes de aquellos egipcios, pero servían allí como sirvientes simplemente, despreciables para ellos. Pero en el momento que Dios los juntó, ellos salieron de todos esos lugares, salieron y se unieron, porque llegó la hora en que Dios había dicho: van a salir de Egipto. No fue algo parcial ni selectivo. Todo Israel, todos los trabajadores de los campos israelitas salían. Todos los que servían en talleres salían. Todos los que servían en los salones de Faraón, los que estaban fuera en Memphis o en Tebas, todos ellos salieron de todos esos escenarios, porque la mano poderosa de Dios los había llamado y los convocó a que se reunieran para la salida. La inmensa multitud iba a salir. Una sola Pascua. Una sola Pascua los liberó a todos. El sacrificio del Cordero, la sangre, una sola noche, una sola redención. Así vemos la obra divina. Una sola redención suficiente, perfecta, eficaz para todo un pueblo. Y ya sabemos a quién apunta: a Cristo. Dice el versículo 38 de Éxodo 12: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas. Dice grande multitud de toda clase de gentes, pero ojo con la primera palabra: también. ¿Quién estaba llamado a salir por Dios? El pueblo de Israel. Pero aquí dice también. Bueno, o sea que hubo otras personas que salieron junto con el pueblo de Israel. Entonces debemos incluir aquí una reflexión solemne, una reflexión que debe llegar a nuestro corazón. Había una multitud mixta que salió de Egipto. Vieron la caravana de personas que salían, pero otros que no pertenecían al pueblo de Israel y también salieron. Quizás esas personas estaban descontentas de vivir en Egipto, cansadas de las circunstancias en las que vivían en Egipto, tal vez temerosas al juicio, habiendo escuchado todo lo que Dios había hecho en Israel, con Israel en Egipto. Todo lo que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel en Egipto. Por temor al juicio, tal vez muchos salieron, pero no solamente ellos. También pudieron haber salido muchos hombres que muy seguramente estaban en cárceles, y como murieron todos los primogénitos, pues seguramente Egipto se convirtió en un solo lamento, y los hombres que estaban tal vez en cárceles salieron y aprovecharon la huida. Pero salió multitud de personas. Esta escena posee un eco inquietante en la vida espiritual. También hoy existe una multitud mixta que se asocia exteriormente con el pueblo de Dios. Participan de los privilegios visibles de la iglesia, comparten el camino, pero ojo, sin haber experimentado verdadera liberación interior, como ocurrió en el desierto. Muchos caminaban allí entre los redimidos, los del pueblo de Israel. Sin embargo, habían muchos que caminaban que no pertenecían al pueblo de Dios. Esta multitud mixta nunca conoció que era ser esclavo.
el pueblo de Israel sí conoció que es ser un esclavo. Hay quienes reconocen con ligereza: sí, soy pecador, pero sin haber sentido el peso, la culpa de su pecado, sin tener un arrepentimiento genuino. Hablan de fe, incluso hablan de Cristo, pero es una fe superficial, no una fe viva, una fe que ha unido su alma al Salvador. Y se sienten tranquilos porque van junto con el pueblo de Dios. Se sienten seguros, pero permanecen ajenos a la verdadera gracia redentora de Dios. Pueden hablarnos de Egipto. Claro, ciertamente conocen el lenguaje, sus historias. Pueden describir el horno de ladrillos. Un egipcio que andaba con el pueblo de Israel puede definir con tranquilidad cómo era el trabajo de un esclavo, cómo era el cansancio de un esclavo. Y puede dar todos los relatos, hasta una narrativa más convincente que la de un mismo israelita. Pero existe allí una diferencia profunda. Jamás ha sentido qué es ser esclavo. Habla de esclavitud sin haber gemido bajo el peso. Discute sobre el pecado sin haber sido quebrantado por el mismo pecado. Parece más elocuente que el que verdaderamente sintió el peso del pecado, porque su conocimiento es externo, adornado de palabras, solo palabras, mientras su experiencia interna no ha ocurrido. La palabra de Dios establece una línea clara. Los egipcios no rociaron la sangre en las puertas. Esta multitud mixta no comió el cordero. Pero dice el texto bíblico más adelante en el versículo 43 que ningún extraño comerá de ella. Ellos no comieron el cordero. Y aquí hay una distinción vital. No basta que usted camine cerca del pueblo redimido por Dios y aprender su lenguaje. Hay quienes dicen con toda seguridad: yo creo que si me muero voy al cielo. Pero nunca la sangre de Cristo ha sido rociada a su alma. No ha comido del cordero. Nunca ha tenido comunión real con Cristo. Pues hay una fe de palabras, no una fe que le han transformado la vida. ¿Cuántos viven satisfechos de apariencias? Apariencias de piedad, como sepulcros blanqueados, muy correctos por fuera, muy distinguidos, pero por dentro hay muerte espiritual. Como aquel prisionero que al ver la confusión en la noche del juicio escapó por su conveniencia, buscó la salida, pero fue una salvación sin sangre, sin sangre. Y la palabra de Dios nos enseña con claridad que sin sangre no hay remisión de pecados. Querido amigo, querida amiga, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, permítame decir estas duras palabras. La Escritura lo pone a usted o la pone a usted entre la multitud mixta. No basta caminar cerca del pueblo de Dios, ni simpatizar con el pueblo de Dios. La pregunta es personal.
¿Tiene la sangre de Cristo marcada en su puerta? ¿Ha comido del Cordero? ¿Usted vive y se alimenta de Cristo? La redención no consiste en una adhesión externa al pueblo de Dios, sino en una unión viva con Cristo. El llamado que hace el apóstol es claro: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dijo el apóstol Pablo. Muchos descansan en una falsa seguridad moral. Es que no le debo nada a nadie. Pago mis cuentas. No llevo una vida escandalosa. Soy tan formal como mi hermano o como mi hermana. Eso no le salva. Sería algo así como si un israelita hubiese dicho en el momento, en la noche del juicio: no necesito sangre en el dintel. Vea que mi puerta, el marco, la pinté hace un tiempo y es casi como el color de la sangre. Esta puerta es hermosa, es sólida, vea. Obras. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Tal vez otro pueda decir: vamos a rociar el dintel, traigan la sangre, matan el cordero. Y le pide a un hijo: tráigame agua para mezclarla. Y la pintamos así, cuando la orden era sangre, solo la sangre del cordero. Ese es aquel que piensa que puede ir al cielo con sus obras. Permítame cerrar con esto. La Pascua nos revela que el Dios que ejecuta fielmente su juicio es el mismo que provee fielmente la redención, y que únicamente aquellos amparados en Cristo participan de la verdadera libertad, del descanso del alma y de la esperanza que no perece. Hasta aquí la palabra de